Durante estas tres sesiones se han estado hablando de las características, la fisiología y la biología de las células madre y de las potencialidades terapéuticas de los diferentes tipos en diferentes patologías. En esta sesión en particular nos dedicaremos a las células madre neuronales y su potencial terapéutico para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer y Parkinson. Para comprender la relevancia de una enfermedad neurodegenerativa, debemos definir lo que implica el que cómo se caracterizan y de qué manera podemos definir el impacto de la lesión de un grupo neuronal en la función general. Entonces, la enfermedad neurodegenerativa se caracteriza por una disminución gradual de las poblaciones neuronales del cerebro o la médula espinal, lo que conduce a la pérdida de la función del sistema nervioso periférico central. En una degeneración aguda, ocurre como un accidente cerebrovascular o en un evento traumático se observa una muerte celular generalizada en lo que respecta a tipos celulares y por ende de neurotransmisores, pero localizada en el sitio de lesión. En contraste, en una degeneración crónica, la muerte celular se describe en poblaciones específicas del neurotransmisor asociado y en una secuencia temporal asociada al patrón de inervación. En el caso que nos compete de la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson, debemos entender que la relevancia de este par de enfermedades está asociada principalmente a una degeneración que comienza tiempo anterior a la expresión de la patología propiamente dicha y que su proyección o su duración en el tiempo puede ser de más de 2 décadas de duración, lo que involucra a un deterioro progresivo del paciente y a todo su medio, a su entorno social y familiar. En el reporte de la Asociación de Alzheimer del año 2018 se reportan que hay más de 50 millones de pacientes que sufren de demencia, mientras que hay 10 que sufren de la enfermedad de Parkinson. Para el año 2021 se ha determinado que en los Estados Unidos la población de 65 años que sufre de Alzheimer y Parkinson es de 6.2 y 2.8 millones respectivamente. La incidencia de esta enfermedad, como habíamos mencionado, incrementa y los casos de Parkinson pueden ser detectados a partir de los 50 años en un 4% de la población, mientras que en individuos de 65 años es alrededor de 11% en los de la enfermedad de Alzheimer. La prevalencia de la enfermedad es 1.5 mayor en hombres que en mujeres, mientras que en Alzheimer es 1.7 en mujeres con respecto a hombres. Cuando estamos hablando del potencial terapéutico de las células o de las células madre o de las células madre neurales, tenemos que observar varias variables de consideración. Cuando estamos hablando del valor terapéutico, estamos hablando de farmacología. Cuando estamos hablando de farmacología, estamos hablando de la célula madre como una droga, como un elemento que tiene características típicas, que es eficacia, potencia y además que tiene duración en el organismo. Entonces, esos tres elementos deben ser usados y deben ser interpretados a la hora de la administración de una célula como un elemento terapéutico. Entonces, las preguntas que vienen a continuación son pertinentes a la hora de comprender el potencial terapéutico de una célula madre. ¿Cuál es la célula madre óptima? ¿Cuáles son sus características? ¿En qué estado del desarrollo debe ser colectada para ser implantada? ¿Cómo puede ser deliberada? Estamos hablando de la primera barrera que tiene el cerebro, que es la administración, y que la barrera hematoencefálica constituye un elemento infranqueable para la administración de fármacos convencionales, luego para células constituye un elemento aún mayor. ¿En qué lugar deben ser implantadas para lograr una recuperación tanto de los cuerpos celulares como de las fibras de proyección? ¿Cuántas células? ¿Cuál es la dosis necesaria para lograr una eficacia terapéutica? ¿Y cuál es la eficacia terapéutica?
¿Qué otros procedimientos además se pueden realizar en paralelo para incrementar la integración, la sobrevivencia y la función del implante celular? Fíjense que cuando estamos tratando de establecer un paralelismo, por lo menos mental, entre lo que implica la terapéutica de una célula con respecto a los fármacos convencionales, tenemos elementos que tienen que ver con integración de la célula al espacio donde se está colocando, a su sobrevivencia y no solamente a su función. Y su función implica no solo la capacidad de liberación de factores de crecimiento o de otros factores, como a la recepción, es decir, a la recepción tanto de neuromoduladores o de otros elementos que pudieran afectar la función, en este caso, de nuestro fármaco, que es la célula. Pero antes de continuar con estas preguntas que voy a dejar en el aire por un momento, veamos cuál es la característica intrínseca de los nichos neurogénicos en las condiciones de degeneración aguda o crónica en el sistema nervioso central. Primero, recordemos que en el individuo adulto los nichos neurogénicos se encuentran restringidos a la zona subgranular del giro dentado del hipocampo y a la zona subventricular, y que la presencia de nichos, por lo menos no constitutivos, pero con capacidad de cierta proliferación, como vimos en nuestros modelos anteriores, están restringidos a la neocorteza, al cuerpo estriado, la amígdala, el hipotálamo y otras regiones del cerebro, entre ellas la médula espinal. En el individuo adulto se describe por primera vez en el humano en 1988 en el trabajo de Erickson la proliferación tanto de la zona subventricular como del giro dentado del hipocampo en individuos que sufrían de un cáncer de faringe. Se les administró bromodesoxyuridina para evaluar la tasa de proliferación del cáncer y posteriormente, al morir, se pudo observar en sus secciones de cerebro las células precursores neurales en esta región, en las regiones del nicho neurogénico. Estos experimentos de Erickson permitieron demostrar, uno, que la neurogénesis permanece en el individuo adulto hasta edades avanzadas, y en los gráficos de la derecha podemos ver el número de células marcadas con bromodesoxyuridina en la zona subgranular y en la capa granular del hipocampo a diferentes edades y a los días posinyección de bromodesoxyuridina. Se observan entonces tanto individuos como de 57 años o como de 72 años que transcurridos casi un año posterior a la administración de bromodesoxyuridina se encuentran células marcadas en la zona subgranular en la zona subgranular del hipocampo. Luego entonces el primer concepto es que el nicho neurogénico permanece funcional y activo hasta edades avanzadas del individuo. Al mismo tiempo, existe una capacidad reactiva del nicho neurogénico. Nosotros demostramos en ratones, en la charla anterior, y en este caso voy a enfatizar en lo que significa cuando se somete a un individuo a una isquemia focal o como pudiera ser un accidente cerebrovascular, a una recuperación instantánea o de la proliferación, tanto en la zona subgranular, que se caracteriza por un incremento en los progenitores, como en la región subventricular, como lo vemos aquí con marcadores tipo de progenitores tipo B, tipo C y tipo A. Pero ¿qué pasa en la enfermedad de Alzheimer? En la enfermedad de Alzheimer y en otras enfermedades neurodegenerativas, en las cuales mostraré a continuación, se ha descrito un incremento en la neurogénesis reactiva del individuo. Entonces, en el panel que observamos aquí tenemos individuos controles donde observamos que la cantidad de progenitores tipo A o de células migrantes a través del torrente migratorio rostral o de células inmaduras, como en el caso de TUC4, presenta un valor basal, mientras que en la enfermedad de Alzheimer temprana, moderada o avanzada, solo algunos marcadores se ven fuertemente incrementados, como en el caso del progenitor tipo A o en el caso de marcadores de migración, como es el de la molécula de adhesión celular neuronal asociada a ácido policiálico. Y vemos entonces que en unos cortes de tejido de individuos controles contra individuos enfermos con diagnóstico de Alzheimer, se observa
que existe una población de células basales, tal como lo había descrito Erickson en el 88, pero que incrementa en la enfermedad de Alzheimer. Luego lo que nos está indicando es que aparentemente pues hay un incremento en la neurogénesis durante el proceso de la neurodegeneración. Sin embargo, es llamativo que no exista un incremento de neuronas inmaduras o de neuronas maduras, tal como se observa en el panel inferior, donde se observa que o por lo menos que en la parte temprana de la enfermedad de Alzheimer existe aparentemente un incremento inicial, pero que disminuye en el estado final. Luego nos están diciendo que posiblemente existe una respuesta reactiva en el proceso inicial de la enfermedad, en la degeneración, pero que disminuye conforme la enfermedad avanza. Y esto ha sido corroborado en un artículo que recién salió la semana pasada en la revista Science, en el cual se demuestra que en el giro dentado existe un incremento de la cantidad de astrocitos y de neuronas inmaduras, hay una disminución de la microglía, hay un incremento de la neurona radial glial, por lo menos en el nicho hipocampal, lo que confirma la presencia de progenitores neurales dentro de los nichos neurogénicos que ocurre un incremento en la proliferación, pero que al mismo tiempo hay una disminución del número de células que se integran a los circuitos preformados, a los circuitos inmaduros. Entonces, aparentemente todo el fenómeno que estamos viendo es un incremento en proliferación, un incremento de los progenitores, una posible diferenciación temprana, pero una maduración inconclusa o abortiva que hace que no se incorporen a los circuitos finales. En esta tabla resumen de este artículo encontramos que en diferentes patologías que este grupo ha descrito, como la esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad de Huntington, una alfa-sinucleonopatía como la enfermedad de Parkinson y la formación de cuerpos de Lewy, o la demencia frontotemporal, la cantidad de astrocitos incrementa, lo que nos indica que hay además una respuesta asociada a la unión neurovascular con un incremento posiblemente de las células de la vasculatura, y por eso vemos también un incremento, lo cual nos indica que hay una respuesta de pericitos. Por otra parte, hay una disminución de microglía, lo que nos está diciendo es que la respuesta inflamatoria o la respuesta inmune intrínseca del cerebro se encuentra disminuida. Por otro lado, hay una cantidad de células pinóticas que nos está hablando de que está incrementando la cantidad de células que están degradando proteínas. La proliferación se encuentra aumentada en algunos casos, como en la enfermedad de Parkinson. La cantidad de células inmaduras aparentemente prevalece en algunas de estas patologías, pero la cantidad de células maduras se encuentra alterada o disminuida. Entonces, si volvemos a nuestro sistema, a nuestra idea original de nuestras variables a considerar para el tratamiento con células madre, debemos entonces tomar en cuenta cuál es el mecanismo mediante el cual la terapia celular permite o permitiría la renovación o la restauración de los cuerpos celulares y su proyección. Veamos, por ejemplo, que el valor terapéutico de la célula embrionaria o de la célula pluripotente inducida, de la célula estromal mesenquimal o de la célula madre neural, todas ejercen funciones que nos permiten tanto diferenciarse a neuronas colinérgicas y GABAérgicas, a regeneración de las proyecciones colinérgicas, a disminución del proceso inflamatorio asociado a la acumulación de proteínas anómalas, como en el caso, o a la liberación de factores neurotróficos que permitirían restaurar no solamente a la población neuronal, sino a las fibras de proyección. O en el caso de la administración de células madre neurales, a promover la diferenciación de los progenitores inmaduros, liberación de factores neurotróficos que modulan tanto la neurogénesis y la conectividad sináptica. Noten que la administración de cualquiera de estos elementos terapéuticos, dándoles ahora este nuevo nombre, lo que sería una terapia con células embrionarias, con células pluripotentes inducidas, con célula estromal mesenquimal o con célula madre neural, trae tanto ventajas como desventajas. Primero,
al partir de un embrión o de múltiples tipos celulares o de diferentes tejidos en el caso de las mesenquimales o en el caso de la célula madre neural de embrión, de fetos humanos o de cerebros de animales adultos, las ventajas pueden ser desde una proliferación ilimitada, en el caso de una célula embrionaria, hasta una proliferación restringida en el caso de una célula madre neural. Y las desventajas tienen que ver con el compromiso ético, con el rechazo por la respuesta inmune, con la diferenciación no controlada, la tumorigenicidad elevada, el acceso, el manejo complejo, que hacen que la liberación de cualquiera de estos elementos como un elemento farmacológico tenga limitaciones. De esta manera, nosotros podemos presentar una gráfica resumen donde encontramos que la célula madre neural, cuando se administra al sistema nervioso, obviamente pudiera promover la diferenciación hacia astrocitos, neuronas y oligodendrocitos. En el caso de la célula mesenquimal, al liberar factores de crecimiento, como dijimos previamente, pudiera estimular no solamente a los progenitores del nicho, sino además a un restablecimiento de las poblaciones de neuronas, astrocitos y oligodendrocitos. Con esta idea, en la enfermedad de Parkinson, si nosotros entendemos o brevemente recordamos que en la enfermedad de Parkinson, en el corte de la sección número 1, hay el sistema dopaminérgico central se encuentra representado de una manera muy simple por la proyección desde las células de la sustancia nigra hacia el cuerpo, hacia el caudado putamen. La pérdida de estos cuerpos dopaminérgicos, constituye la expresión de la enfermedad de Parkinson con las características clínicas ya reconocidas. La terapia celular que se proyecta o que se propone es la administración de células madre o de precursores dopaminérgicos no solamente en la zona donde se encuentra la sustancia nigra, donde están las células dopaminérgicas, como en las fibras de proyección, de manera o de promover la proliferación o promover la sustitución, o por el otro lado, mantener a las poblaciones donde están las fibras de proyección. Fíjense que en este esquema que mostramos hay una administración de factores de crecimiento directamente en la sustancia nigra que no ha tenido un efecto notable en lo que implica el mantenimiento de los cuerpos celulares durante el proceso de degeneración en la enfermedad de Parkinson. Cuando observamos los ensayos clínicos que están reportados ante la FDA, observamos que la administración de diferentes tipos celulares, como células madre de la médula ósea o de las células mesenquimales o de diferentes tejidos, se han hecho una variedad de estudios clínicos que tienen como consecuencia la reversión de la enfermedad del Parkinson. Y en este momento hay una cantidad de estudios que están reclutando donde no hay resultados disponibles. Luego, la investigación en esta área, utilizando principalmente células mesenquimales que provienen de la médula ósea o de otros tejidos, permitirá eventualmente la evaluación de si esta terapia funciona o no funciona. Por otra parte, en la enfermedad de Parkinson, si tenemos primero un corte a nivel de tipo 1, donde en la corteza cerebral vemos la capa de células piramidales que durante la enfermedad se encuentra afectada por los haces neurofibrilares y la placa senil. La reducción de estas poblaciones celulares en la sustancia gris trae como consecuencia la pérdida de las proyecciones colinérgicas que vienen de los núcleos basales de Meyners. Luego, la terapia celular sería el reemplazo de los cuerpos celulares que permitiría la repoblación de las células de proyección. Sin embargo, cuando se trata de administrar esto, existe un ensayo clínico recién descrito en el año 2020 que es la administración estereotáxica de células mesenquimales que provienen de la médula ósea. Esta administración se realiza directamente en el hipocampo y en el núcleo precuneus. Esto se realizó, este es un ensayo clínico desarrollado por Kim en el año 2015 y los reportes salieron en el año, fueron revisados en el año 2019, y en ellos se le administran a 9 pacientes 2 dosis de células madre intracerebralmente y el objetivo principal es un estudio fase 1 donde se evalúa la seguridad. En este estudio
no se evalúan los marcadores típicos de la patología, sino la respuesta clínica del individuo. En este caso, no se observaron ni lesiones morfológicas, no se observaron tumores. La eficacia tiene cambios positivos en lo que se refiere a la memoria del individuo. Entonces, la administración estereotáxica de las células mesenquimales que provienen del cordón umbilical es factible, segura, bien tolerada. En apariencia, no se ha determinado un beneficio clínico en lo que se refiere a una disminución de la patología de la enfermedad, como sería la placa senil y los ácidos neurofibrilares, y esto involucra o implica que los estudios clínicos deben incluir a un mayor número de sujetos y un mayor tiempo de observación para determinar la eficacia real del tratamiento. Muchísimas gracias.